Dios te bendiga, amado pueblo del Señor, amigo, hermano, iglesia de Jesucristo. Dios te bendiga en esta preciosa noche. La gloria y la honra sean dadas para nuestro Dios en esta oportunidad. Alabamos la grandeza de Cristo por permitirnos una nueva oportunidad presentar el Evangelio de Jesucristo. Saludamos a todos los hermanos, amigos, familia, conocidos, los de lejos, los de cerca, en esta preciosa noche, este día domingo, alabado sea el nombre del Señor, en la cual tenemos el mensaje de la palabra de Cristo. Este es su hermano en Cristo, evangelista Israel Sánchez, quien le saluda. A la distancia, un abrazo a todos los hermanos en Cristo, familia, a todos aquellos que en esta hora se disponen y se conectan para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Dios me los bendiga en esta preciosa noche a cada uno de los hermanos. Amén. Vamos a tener el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Vamos a compartir un texto de la palabra, Iglesia de Jesucristo, ubicado en el libro del profeta Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, del verso 1 al 3. Vamos a meditar en esta oportunidad las Sagradas Escrituras. Amén. Si tienes una Biblia a la mano, amigo, hermano, gloria al nombre del Señor, busca conmigo el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso del 1 al 3. Ahí vamos a compartir un mensaje de la palabra del Señor en esta oportunidad. Sea bendito el nombre del Señor. Saludamos en esta oportunidad a todos los hermanos que se conectan, que separan un tiempo para escuchar la voz de Dios a través de las páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga, Iglesia de Jesucristo. Dios te bendiga, sierva del Señor. Dios te bendiga, amigo, hermano. Dios te bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Saludamos a nuestra hermana Mina. Gloria al nombre del Señor. Vamos a lecturar la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra del Señor tiene como prefacio: Jehová llama a Samuel. Dice la palabra del Señor: Jehová llama. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Gloria al nombre del Señor. Quiero lecturar hasta esos 3 versos para, conforme avance la predicación, el Señor nos vaya añadiendo lo que Él desea añadirnos en esta oportunidad. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Le he puesto como tema: cuando la palabra del Señor escasea. Gloria al nombre del Señor. Cuando la palabra del Señor escasea. Amada iglesia del Señor, quizás muchos de nosotros, los que hemos estudiado la palabra y lo que la seguimos estudiando, quizás hemos considerado y ya hemos lecturado, hemos visualizado y leído muchas veces la historia del joven Samuel, de aquel joven profeta, de aquel joven, de aquel niño que fue producto de una petición. Gloria al nombre sea el nombre del Señor. Pero lo que yo quiero en esta hora enfocar, iglesia de Jesucristo, amigo y hermano, es algo poderoso, es algo que llama mucho la atención para este tiempo. Igual que en aquel tiempo antiguo, iglesia de Jesucristo, como existía el gobernante, o puedo decirte el príncipe de la casa de Dios, aquel sumo sacerdote llamado Elí, el hombre que manejaba el santuario, que gobernaba el tabernáculo de Jehová, que ministraba la casa del Señor, el santuario, le ocurría algo terrible. Estaba en una decadencia espiritual, tenía muerte espiritual, no tenía palabra, no tenía visión, estaba totalmente desconectado de la comunión íntima del Señor, siendo el encargado de tener aceite fresco, fuego de Dios, vino nuevo, palabra fresca y nueva. Era la tarea que él tenía, pero se había desconectado por obvias razones. El descuido espiritual a nosotros, a cualquier ministro, sea ungido o no ungido, evangelista, profeta, apóstol, maestro y diácono, cualquier cargo que nosotros tengamos en esta hora, si nos desconectamos de la presencia de Dios, perderemos conexión con el reino de los cielos, perderemos esa íntima amistad con el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Me llama bastante la atención porque es lo que hoy en día está pasando justo en este tiempo de pandemia, que se está medio normalizando algo aparentemente para todas las naciones, pero nuestra normalidad no viene de lo que digan las naciones. Nuestra normalidad viene confiando en Cristo. Sabemos que el Padre Celestial le da una normalidad a la iglesia, estando en la comunión de Dios, estando guardados en la presencia del Dios de los cielos, estando en esa íntima comunión. Alabado sea el nombre del Señor. Me llama mucho la atención, iglesia de Cristo, cuando el joven Samuel, dice la Escritura, un trasfondo ministerial. Dice la Biblia que el joven Samuel ministraba
en la presencia de Jehová y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Sea bendito el nombre del Señor. Pero hay algo importante, iglesia de Jesucristo. Este joven Samuel, el profeta Samuel, dice la escritura que él ministraba a Jehová. Él le servía a Dios, pero delante o bajo supervisión del sumo sacerdote Elí. Porque la escritura dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre, iglesia de Jesucristo, quiero recalcar algo. Siempre que Dios a nosotros nos llama al ministerio, siempre nos pone mentores, nos pone supervisores que nos dirijan, que nos guíen cómo nosotros debemos de servirle a Dios. Nos enseñan el camino de Dios, obviamente guiados por el Espíritu Santo. Y el joven Samuel no era la excepción. Era un hombre que tenía un llamado, que venía al cumplimiento de una restauración del sacerdocio, de lo profético, de la visión de Dios, de la palabra de Dios, del rema de Dios. El joven Samuel, alabado sea el nombre del Señor, venía a ministrar todo lo que estaba dañado en manos del sacerdote, del sumo sacerdote Elí. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Te has puesto a pensar, iglesia de Cristo, cuántos hombres y mujeres Dios está levantando para este tiempo final, para restaurar todo lo que está dañado en manos de pastores que no han sabido cuidar la unción, que no han sabido cuidar el rebaño, que no han sabido pastorear al pueblo, de evangelistas que no han sabido predicar bien el mensaje de Cristo, de profetas que están adivinando en este tiempo? Dios va a levantar hombres y mujeres que restauren lo que está dañado dentro del santuario, dentro del ministerio, dentro de la obra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios mete al joven Samuel, al profeta Samuel, lo mete dentro de la casa de Dios, lo mete dentro del tabernáculo para restaurar todo lo que este hombre, por causa del descuido y también obra de Satanás, este joven Samuel era el encargado de parte de Dios de restaurar la obra del sacerdocio. A Dios le importaba mucho el sacerdocio porque era lo que tenía y conectaba al pueblo con Dios. Si el sacerdote no lograba tener íntima conexión y comunión con Dios, no podía conectar al pueblo con su Dios y obviamente él con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es por eso que me llama bastante la atención que Dios mete al joven Samuel en presencia de Elí. Lo mete. Este hombre llamado Elí es el tutor, en pocas palabras, es el maestro, es el mentor, es el que lo capacita al joven Samuel para el sacerdocio, para lo profético, para el llamado, para ser el juez, el líder, el profeta, el caudillo que fue Samuel en las manos de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Es muy importante, iglesia de Cristo, que en aquellos tiempos la palabra de Jehová escaseaba. Oiga, es muy importante considerar esto, que la palabra de Dios no puede escasear estando un líder al frente. Si un líder está al frente, la palabra de Dios no puede escasear. La palabra tiene que fluir. La palabra tiene que estar ahí fluyendo como ríos de agua viva, fluyendo continuamente. La palabra de Dios tiene que estar ahí frecuentemente, fluyendo para alimentar al pueblo, para darle esperanza a los afligidos, para sanar a los quebrantados de corazón. Alabado sea Dios. Pero la Biblia dice que en aquellos días la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Estaba desconectado el líder del pueblo, estaba desconectado el sacerdote de Dios, estaba desconectado el príncipe del tabernáculo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que nosotros debemos de cuidar en este tiempo, iglesia de Jesucristo. Este príncipe llamado el sumo sacerdote, llamado Elí, no tenía visión con frecuencia. Era de vez en cuando que el hombre se conectaba. Y recuerden las palabras de Cristo, o mejor dicho, las palabras del Espíritu Santo que nos fueron dadas por el apóstol Pablo, que debemos estar nosotros preparados para toda buena obra. Debemos estar preparados en tiempo y fuera de tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Iglesia amada, amigo, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Es muy importante considerar que Dios no mete al profeta Samuel. Alabado sea el nombre del Señor, porque quiso. Siempre Dios trata de cuidar su obra, el ministerio, la unción. Este hombre no cuidó la unción. La unción es lo que tú y yo debemos de cuidar, iglesia de Cristo. Y te preguntarás quizás qué será la unción. La unción es el poder, es la autoridad, es la llave que Dios le da a todo el pueblo de Dios, a los ministros, a los servidores del pueblo de Dios, para hacer las obras que Él nos ha demandado hacer. El sacerdote Elí no cuidó aquella unción. Siendo el príncipe del tabernáculo, se descuidó de esa cosa tan preciosa llamada la unción del Santo Espíritu de Dios.
Es por eso que Dios metió a un niño sin experiencia, a un niño sin preparación, para que dentro del tabernáculo él conociera los misterios de Dios. Es muy poderoso esto, iglesia de Cristo, porque hoy en día estamos viendo esa falla, esa falencia, la decadencia hoy en día a gran escala, a gran proporciones en la iglesia de Jesucristo a nivel mundial. Hay muchos hombres parecidos a Elí, muchas mujeres parecidas a Elí, muchos jóvenes parecidos a Elí, muchos ministros parecidos a Elí, que han perdido la visión, que la ven con frecuencia, que en ellos la palabra de Dios escasea porque están desconectados del tercer cielo, de la comunión de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. Es por eso que Dios no se hace problema. Lo que Dios me está mostrando aquí, iglesia de Cristo, con la lectura de la palabra, lo que yo puedo visualizar a través de este mensaje de la palabra, es que Dios no se hace problema. Cuando el hombre de Dios fracasa, cuando el hombre de Dios se descuida, cuando tú y yo nos descuidamos, Jehová rápidamente busca reemplazo. Otro con hambre, amas anda, limas omaya, la bastima. Jehová llama a hombres y mujeres con hambre de Dios, llama a hombres y personas que estén dispuestos a dejarse dirigir por el Espíritu de Dios, a dejarse llenar por el Espíritu de Dios para llevar la obra que nos ha mandado a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que Dios llama a un jovencito sin experiencia, producto de una oración, producto de una intercesión. Iglesia de Cristo, te has puesto a pensar que la iglesia es la que debe de gemir en este tiempo para que se levanten hombres como Samuel, mujeres como Samuel. La iglesia la llamada a clamar. Ana, escúchame bien, iglesia de Cristo. Ana tipifica a la iglesia. Aquella mujer llamada Ana simboliza o está simbolizando a la iglesia de Jesucristo, que debe de clamar, que debe de interceder, que debe de pagar un precio a la puerta de la casa de Jehová, que debe de pagar un precio en su lugar santo, en ese lugar secreto que tú tienes, amigo y hermano, iglesia de Cristo, para que Dios levante hombres como Samuel, porque se está dañando el sacerdocio, se está dañando el evangelio, se está pervirtiendo la palabra, se está dañando el asunto, se está corrompiendo las cosas, y Dios quiere hombres y mujeres como Samuel, que la iglesia comience a engendrarlos en el espíritu, comience a producirlos, a fabricarlos en las rodillas. Alabado sea Dios para siempre. Es por eso, iglesia de Jesucristo, que esta mujer llamada Ana, la madre del profeta Samuel, nos está llamando a nosotros como iglesia a hacer lo mismo, a tomar la batuta, a hacer ese ejemplo igualito para pagar el precio. Este hombre llamado Elí se descuidó. Hay muchos de nosotros, hay muchos ministros, hay muchos hombres y mujeres que son llamados por Dios, que se descuidan y piensan que son estables, que son eternos y que no deben y no se preocupan y no cuidan la unción que tienen. Alabado sea Dios. Te has puesto a pensar, iglesia de Cristo, en este tiempo final, que lo más que debemos de cuidar nosotros es la unción del Espíritu Santo. Pero muchos de nosotros a veces nos descuidamos y cuidamos otra cosa, y no es el espíritu. Cuidamos el dinero, cuidamos el carro, cuidamos el teléfono, cuidamos una casa, cuidamos una esposa, cuidamos un esposo, cuidamos cosas materiales, cuidamos incluso las cosas que nosotros pensamos que tienen valor, pero lo único que tiene valor, que tiene gran peso de gloria, es la unción que Dios ha depositado sobre tu vida como siervo, como ministro, como pastor, como evangelista, como profeta. Es la unción del santo. Alabado sea Dios para siempre. Esta historia de la Biblia, iglesia de Jesucristo, que nos está enfocando el ministerio del profeta Samuel y la caída de un sacerdote en pie. Mira, iglesia de Cristo, quiero toparte esta historia con detalles, con la ayuda del Señor. Primeramente, el sumo sacerdote llamado Elí, que era el príncipe del tabernáculo, era un hombre ministrando pero muerto. Lo que habla el profeta, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, que dice: sé que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Así hay gente que tiene nombre de pastor, pero están muertos. Tienen nombre de profeta, pero están muertos. Tienen nombre de evangelista, pero están muertos. Tienen nombre de reverendo, pero apestan a muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Este sumo sacerdote llamado Elí ministraba, estaba encargado de la casa de Jehová, pero estaba muerto. Y Dios
tuvo que hacer una obra poderosa, gloriosa. Y Dios no tomó de sustituto a los hijos del príncipe de la casa del Señor. No llamó a Ofni y a Fines, llamó a un extraño, llamó a uno del anonimato, a Mansanda, Kima. Alabado sea Dios. Cuando Dios llama a alguien para restaurar, lo daña a Sema, aquí a Masama. Cuando Dios llama a alguien para restaurar lo que se ha dañado en este tiempo, Dios es especialista y es una persona que acostumbra a tomar a gente fuera de lo común, a gente que tú no la conoces, a gente que tú ni siquiera das 2 centavos por ellos, a gente que quizá muchos de nosotros ni apostamos nada por ellos en el ministerio, pero Dios apuesta todo, porque ya Dios los ha mirado desde antes de que aparezcan en el vientre de su madre. Ya Dios los santificó, ya Dios los escogió. Esa clase de gente para este tiempo, avanzo que malibas oma, así habla el Espíritu Santo a la iglesia en este tiempo. Dios está levantando gente para este tiempo que se está restaurando el tiempo de la pandemia. Dios va a colocar dentro de las congregaciones, dentro del pueblo de Dios, dentro de muchos lugares, dentro de muchos sectores, a gente igual como Samuel, que van a restaurar lo que antes de la pandemia estaba corrompido, estaba depravado, estaba sucio, estaba inmoral. Dios dejó que pase esta pandemia para que se vengan a levantar en este tiempo hombres y mujeres como Samuel, que restauren el altar, que restauren el sacerdocio, que restauren el ministerio, que restauren la limpieza y la pureza de la palabra al ser predicada. Alabado sea Dios para siempre. Es tiempo, iglesia de Cristo, que tomes la batuta. Quizás tú y yo somos los llamados de parte de Dios para que Dios nos meta, haga una brecha el Dios de los cielos, para que el ministerio fluya, para que el evangelio siga siendo predicado con transparencia, que esta pandemia nos sirva de lección, que esta pandemia nos sirva de escarmiento para predicar a Cristo con denuedo, con pasión, con autoridad, sin interés financiero, porque Dios nos llama y Dios nos proveerá todo lo que necesitamos. Alabado sea Dios para siempre, bendecido sea Dios. Es por eso, iglesia de Jesucristo, que la historia del joven Samuel, Dios me ministró. Estaba haciendo tareas, estaba haciendo obligaciones y Dios cruzó por mi mente predicar en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando el Espíritu Santo le inquieta a uno debe de moverse, porque la Biblia enseña que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Es por eso que estoy soltando de parte de Dios y bajo la unción y la autoridad del Espíritu Santo, soltando esta palabra en las redes para que sean receptadas por los hambrientos, por los apasionados, por los que tienen hambre de seguirle sirviendo al Dios de los cielos, tal como lo hizo Samuel. Alabado sea Dios. Es tiempo de restauración. En esta pandemia Dios solamente no va a restaurar la pérdida de alma, la pérdida de muchas vidas humanas que perecieron a causa de esta pandemia. Dios hará milagros, Dios hará proezas, pero lo que Dios está más interesado en este tiempo, en la parte espiritual, es restaurar el sacerdocio que Dios le entregó a la iglesia. El apóstol Pedro nos dice en la palabra que Dios nos llamó a ser un real sacerdocio, nación santa. Eso es lo que la iglesia debe de recuperar. La iglesia antes de la pandemia ya venía perdiendo identidad de lo que Dios le ha dado. Venía perdiendo ese rostro de Cristo reflejado en la vida de la iglesia. Es por eso que Samuel está siendo el objeto de nuestro estudio, para tomar el mismo ejemplo. Samuel fue instruido por un hombre muerto espiritual, pero con conocimiento de las cosas de Dios. Así a veces Dios hace. Cuánta gente aman solevas ama, quinda más soleva. Así habla el Espíritu Santo, así le hablo a la iglesia de parte del Espíritu Santo. Muchos ministros están dentro de congregaciones siendo pastoreados por hombres muertos, por hombres sin visión, por hombres sin palabra, pero Dios ha permitido, porque a ellos Dios los va a levantar. Ya están ungidos muchos que se levantarán por los que están muertos. Así como Samuel sirvió dentro del tabernáculo y fue ungido para tomar el lugar de aquel príncipe de la casa de Dios, así Dios va a hacer en este tiempo. Dios va a hacer esto porque es muy necesario, porque la venida del Señor está a la puerta. Y dice la Biblia que Dios tiene que restaurar las cosas antes de que Él venga. Él tiene que restaurar
Recuérdate, iglesia amada, iglesia poderosa de Cristo, que cuando Dios quiso enviar una gran bendición, un gran avivamiento en los tiempos de los profetas, en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Ageo, en el tiempo de Zorobabel, en el tiempo de la iglesia apostólica, siempre Dios zarandeó a la iglesia, siempre Dios la cirnió, la depuró y la calificó para traer un avivamiento como Él lo desea. Alabado sea el nombre del Señor. Amada iglesia de Jesucristo, es lo que hoy estamos viendo. Dios pasó por el sedazo a la iglesia. Dios pasó por el sedazo a las naciones. Dios pasó por el depurador a mucha alma, a mucho pueblo. Y el pueblo de Dios va a ser escogido por el Espíritu Santo para restaurar el ministerio, para restaurar la profecía, para restaurar la palabra de Dios que ha sido totalmente adulterada antes de la pandemia. E incluso en esta restauración de breve que tenemos, que hay una pequeña normalidad, todavía no se está restaurando algo, pero el encargado de restaurarlo va a ser el Espíritu Santo de Cristo. Él va a restaurar lo que se ha dañado con años, con años de anterioridad. El Espíritu Santo lo va a restaurar, y Dios quiere tomar a hombres decididos, a hombres que le digan: aquí estoy, Espíritu Santo, tómame en tus manos. Yo quiero ser el instrumento por el cual tú traigas un avivamiento. Yo quiero ser el instrumento por el cual tú traigas una palabra fresca, una palabra nueva. Yo quiero ser el instrumento por el cual tú le des esperanza a muchos desvalidos. Yo quiero ser el instrumento por el cual tú hagas milagros, proezas. Dios lo hará como Él quiere, pero Dios quiere gente que se meta a la fila, que se meta a la brecha, que se meta a ese ejército de valientes. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Amada iglesia de Cristo, este hombre llamado Samuel, alabado sea Dios, nos da un detalle, nos da una enseñanza poderosa, que él no pidió ser llamado al ministerio. El hombre que fue llamado al ministerio por un pacto, la Biblia dice que este hombre llamado el sumo sacerdote Elí tenía el sacerdocio por pacto perpetuo. Era de Aarón, de los descendientes de Aarón, y le seguía hasta que llegó Elí. Y hay mucha gente que el Espíritu Santo va a llamar que no tiene una paternidad espiritual. Se recuerda en Iglesia de Cristo lo que habla el profeta Amós, que cuando Dios lo manda a profetizar al pueblo de Israel, el profeta Amós dice de esta manera: yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy boyero y recojo higos silvestres, pero Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Sabe? ¿Sabe por qué, iglesia de Cristo? Dios saca gente de otro sitio y no coloca a los que son de la línea profética, y no coloca a los que son de la línea pastoral según muchos creen, y Dios llama a gente desconocida. Es porque dice la Biblia que Él es el que hace lo que Él quiere con los suyos. Jehová a veces llama a gente extraña para avergonzar a los que Él llamó. Alabado sea Dios. Hay gente que Dios llamó, hay gente que Dios le entregó ministerio, hay gente que Dios le entregó dones, autoridad, le entregó iglesia, le entregó pueblo, le entregó naciones, le entregó dinero, le entregó milagros, proezas, le entregó tantas cosas, y han avergonzado a Dios con sus malas acciones, y han avergonzado al Espíritu Santo. Es por eso que Dios levanta a otros para vergüenza de ellos, para vergüenza, y para que ellos tengan en su vida un escarmiento y una palabra que les marque el corazón diciendo: fui rebelde, fui desobediente, y lo que Dios me entregó se los traspasó a otro. Oiga, iglesia de Cristo, lo que Dios hace con este sacerdote llamado Elí no es la primera vez que lo hace. Dios lo sigue haciendo. La Biblia dice que cuando el primer hombre llamado Adán y la primera mujer llamada Eva desobedecieron a Dios, Dios los sacó a ellos del huerto y colocó a seres angelicales. Dice que puso querubines y una espada que se revolvía en fuego. ¿Qué quiero decir, iglesia de Cristo? Que cuando tú y yo desobedecemos a Dios, Dios no se hace problema. Dios llama a otro. Dios llama a gente con hambre. Dios llama a gente con deseo, con pasión, con ganas de servirle a Dios, porque la obra de Dios tiene que continuar. La obra de Dios tiene que seguir. La obra de Dios no se debe de parar y no se parará. Nadie puede parar la obra del Espíritu Santo. ¿Quién podrá parar la obra del Espíritu Santo? Dijo el apóstol Pablo: nadie la parará. Esta palabra está llegando a corazones con hambre. Esta palabra está llegando de parte de Dios, porque Dios tenía ánimos, tenía ganas, deseo, tenía esa pasión en el corazón de Él, de que yo soltara un mensaje de parte de Él, inspirado por Él, para la gente de las redes. Así que, iglesia de
Cristo, es tiempo de tomar la batuta. Dios va a colocar a gente que no se ha pensado ser llamada al ministerio. Hay gente que le han profetizado, le han dado profecía, le han dado miles de profecías huecas y vacías y no han hecho nada. Y hay gente que ni siquiera ha venido el profeta internacional y le ha soltado palabras, pero Dios lo va a tomar en cuenta. ¿Sabes por qué? Por el simple hecho de que hay hambre en esos corazones. La Biblia dice en el profeta Isaías: al humilde, santa camaquía más ama, al humilde y al quebrantado de espíritu, a ese miraré. Al altivo jamás Dios va a poner en el ministerio. Y si Dios lo puso en el ministerio y se puso altivo y soberbio, Jehová va a quebrantar, Jehová va a enderezar. Y si no se quiere enderezar, Jehová lo hará para un lado y pondrá gente con hambre. Alabado sea Dios. Saúl no hizo caso y pusieron al dulce cantor de Israel, al profeta David, al libertador David, al guerrero David. Cuando los hombres de Dios y las mujeres de Dios no hacen caso al llamado, Jehová llama gente con hambre, gente con pasión de las cosas de Dios. Sea bendito el nombre de Dios para siempre en esta preciosa noche. Alabado sea Dios. Alabanzas sean dadas al Cordero en esta oportunidad. Esta es la palabra, iglesia de Jesucristo, que el Dios de los cielos te está dando a ti como ministro, a ti como siervo, como sierva de Jesucristo. Hoy, amansa Kima, hoy es el tiempo, iglesia de Cristo, que Dios va a tomar a gente de la mano y Dios lo va a hacer caminar por una lo va a hacer caminar por una senda espiritual que no han conocido. Iglesia de Cristo, esto que te estoy predicando no es nada del otro mundo. Cuando Cristo vino a la tierra en su ministerio terrenal, Jesús no tomó a los escribas y a los fariseos del templo. El Señor Jesús no llamó a los sacerdotes del templo que tenían capacidad, que tenían conocimiento de letra, que tenían cargo ministerial. El Señor llamó a gente desconocida, a gente del anonimato, a gente vulgar, a gente sin preparación, a gente sin conocimiento teológico. El Señor llamó a gente decidida en sus corazones a pagar un precio. ¿Estaremos dispuestos a pagar ese precio? ¿Estaremos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para que Dios nos tome en cuenta? Tú tienes la respuesta en tu propio corazón. Así habla el Espíritu Santo en esta hora. Dios quiere gente que restaure lo que el diablo ha dañado, lo que la carne ha dañado, lo que la mediocridad de mucha gente en el pueblo de Dios ha dañado. Dios quiere gente dispuesta para que sean los restauradores de este tiempo final. Dios va a restaurar las cosas antes de levantar a la novia de Jesucristo, a su amada iglesia. Sea bendito el nombre del Señor. Iglesia de Cristo, siempre ha habido una transición. Siempre ha habido transiciones o cambios, es la palabra para que me puedas entender. Siempre ha habido transiciones. Cuando los hombres de Dios son transicionados, a veces son transicionados por edad, porque ya han llevado un tiempo de cumplimiento de ministerio. Por ejemplo, el apóstol Pablo ya estaba anciano y el que iba a tomar el puesto, la batuta, a seguir las pisadas, era el hijo amado en la fe llamado Timoteo. Por ejemplo, Eliseo fue transicionado por Elías. Dios hace esos cambios, pero hay unas transiciones, hay unas sucesiones de ministerio que a veces Dios hace por causa de la negligencia de muchos ministros, de muchos de nosotros. Y eso es lo que no queremos nosotros que suceda con nuestras vidas. Que si tú y yo somos llamados al ministerio, logremos, esforcémonos, paguemos un precio para completar los años de vida que Dios desea que tengamos dentro del ministerio. Para eso Dios nos llamó, para rendir fruto. David completó 40 años de rey, gobernó una generación, 40 años ministrando un pueblo. ¿Sabes por qué Dios deja a un hombre gobernar tanto? Porque agrada al corazón de Dios. Hay muchos ministros que dentro del ministerio estarán ministrando 5, 7, 8 años. Y de esos 8 años, ¿cuántos años estarán agradando al Dios de los cielos? Nosotros somos los responsables, iglesia de Cristo, para que Dios nos siga añadiendo años, días, meses, semanas, horas, minutos y segundos dentro del ministerio.
El ministerio no lo compramos nosotros con ofrendas ni con diezmo. El ministerio, nosotros permanecemos dentro del ministerio con obediencia, agradando a Dios, pagando un precio. Ahí Dios nos alarga los días. Ahí Dios nos establece. Ahí Dios hace casa firme con muchos de sus siervos, como lo hizo con David, como lo hizo con Samuel, como lo hizo con muchos hombres de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Iglesia de Cristo. La historia de este hombre llamado el profeta Samuel, alabado sea el nombre del Señor. Dice la escritura que aconteció que un día, primer libro de Samuel capítulo 3 verso 2, aconteció que un día, que estando acostado en su aposento el sacerdote Elí, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no veía. Mira, iglesia de Cristo, él ya no veía. Era por la vejez, pero ese hombre, el príncipe de la casa de Dios, estaba ciego 2 veces. No veía por vejez y no veía espiritualmente. Oiga, no hay cosa más terrible que estar ciego 2 veces. Este hombre llamado el profeta Ahías, aquel profeta que le profetizó a Jeroboam que iba a ser el sucesor de Salomón por causa de su pecado. Él también estaba ciego por causa de la vejez, pero Ahías el profeta estaba en el espíritu. Y cuando vino a él la mujer del rey Jeroboam disfrazada, dice la Biblia que el profeta Ahías estaba en su casa y vino a él palabra de Jehová. Jehová le reveló a su siervo el profeta Ahías, el silonita, y le dijo: mira, en este momento va a venir la mujer de Jeroboam disfrazada y así le vas a decir a esa mujer. Es decir, que los hombres de Dios podemos estar viejos, podemos estar arrugados, podemos estar con canas, podemos estar debilitados, podemos estar enfermos, pero si usted se mantiene en la búsqueda, en la comunión, en la línea, en la presencia de Dios, la palabra de Dios no va a faltar para su vida. La palabra de Dios no va a escasear en su boca para que usted le dé esperanza a otro. Alabado sea el nombre del Señor. Lo mismo le pasó al profeta Eliseo. Él estaba muriéndose. Eran los últimos días del varón de Dios llamado Eliseo. Y vino a él el rey Joás y también le pudo profetizar. Es decir, que nosotros somos los llamados a buscar la unción. La unción te es dada conforme la búsqueda. Dice la palabra que Dios no da el espíritu por medida a nadie. Si tú eres apóstol y yo soy evangelista, a mí Dios no, a nosotros Dios no nos va a dar la unción llena y llena. A cada uno Dios le da el Espíritu Santo, pero cada uno debe de llenar a esa persona preciosa del Espíritu Santo con el aceite, con el vino nuevo, con el pan del cielo, con esa leche no adulterada, para alimentar a los hambrientos, para alimentar a los descarriados, para hablar palabra de esperanza de parte de Dios por medio del evangelio de la paz. Alabado sea Dios. Por eso, iglesia de Cristo, este hombre llamado Elí estaba ciego. Ese no era el problema. Por estar ciego de vejez no lo cambian. A él lo cambian por alcahuete. A él lo cambian por dejar de tener palabra de Dios. Usted y yo somos los llamados diariamente a separar ratos con Dios para lecturar la palabra, porque usted no sabe qué clase de gente puede venir atrás suyo. Puede venir un sidoso, puede venir un canceroso, puede venir un hombre con espíritu de homicidio, y si usted no tiene palabra, ¿qué le va a decir? ¿Cómo usted va a resolver? Por eso Dios nos ha llamado a ser los conductos, los canales de bendición para muchas almas. Pero si no estás lleno de palabra, pero si no estás lleno de presencia, de la comunión de Dios, no puedes repartir nada. La Biblia dice que nosotros debemos estar preparados para toda buena obra. Alabado sea Dios para siempre. Dice la Biblia en el verso 3 para concluir: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Iglesia de Cristo, antes de que se apaguen las lámparas, tipifican antes que se apaguen los ministros. Samaya, Amán, Saquía, Alabajay. Antes que se apaguen las lámparas, los ministros, antes que se tuerzan los apóstoles, antes que se tuerzan los evangelistas y los profetas, antes de que se corrompan los que Dios llamó, ya Dios pone el ojo sobre alguien. Alabado sea Dios. Ya Dios pone la vista sobre hambriento, sobre noble, sobre gente de corazón sano, sobre gente de corazón recto, para predicar el poderoso y verdadero y puro evangelio de Jesucristo. Alabado sea Dios.
Se da cuenta, iglesia de Cristo, que antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llama al profeta, al joven Samuel. Antes de que se corrompan los que nosotros conocemos, Jehová va a levantar bandera de victoria y va a llamar a gente que usted no piensa, y usted va a decir, pero ese hermanito, ¿cómo está aquel hermano que ni parecía que era varón de Dios? Dios lo está usando. Es que esto es así. Dios llama al que Él le place. La Biblia dice que Él hace lo que Él quiere con lo suyo. Dios puede llamar a un patuleco. Dios puede llamar a un tuerto. Dios puede llamar a uno que use bastón. Dios puede llamar a uno que esté remendado quizás el ojo, la boca. Y usted que quizás y yo, nosotros tenemos todos nuestros miembros completos. Dios no nos va a usar por rebeldes, por desobedientes. Tenemos que nosotros meditar bien nuestros caminos. Dice la Biblia que las bodas del Cordero ya están preparadas. Y hay una parábola sobre eso. Que muchos fueron invitados y la gente sacó pretexto y no quiso venir. Y como ellos no quisieron venir, dijo el Señor a los siervos, vayan, llamen a los cojos, llamen a los mancos, llamen a las rameras, llamen a los drogadictos, llamen a los homosexuales, llamen a la lesbiana, llamen a los brujos, que ellos me van a hacer caso. Alabado sea Dios para siempre. Es tiempo, iglesia de Cristo, que meditemos en este tiempo. Si tú y yo estamos obedeciendo a la voz de Dios, si tú y yo estamos atendiendo a la voz del Espíritu Santo, en este tiempo final no debemos de sacarle el cuerpo a Dios. Es tiempo final, es tiempo de angustia, es tiempo de venida de Cristo. Hay que ponernos a la brecha, hay que ponernos a la línea, porque el tiempo se acaba, el reloj profético se está adelantando más rápido que nunca. Alabado sea Dios. Por eso, iglesia de Cristo, este mensaje viene del cielo. Dios me lo reveló a mi mente, me lo transcribió tan claro que lo pude entender. Y como predicador del Señor, le estoy dando palabra al pueblo, su amada iglesia, sus ovejas, sus redimidos, para que entendamos la perfecta voluntad de Dios. Así que, amada iglesia, comienza a meditar. Este mensaje, si ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien. Es tiempo de que muchos hombres como Samuel, muchas mujeres se levanten como Samuel, para ser los próximos restauradores de las cosas de Dios, para restaurar lo profético. Hoy en día, antes de la pandemia, años atrás, siquiera 10, 20 años antes de la pandemia, la profecía se volvió un pan común cualquiera. Cualquiera profetizaba 4 patrañas, cualquiera profetizaba disparate. Pero hoy en día Dios quiere gente para este tiempo que la pandemia medio ha pasado. Para este tiempo, Dios quiere gente con la vida afinada en el Espíritu, para que podamos profetizar lo que realmente Dios nos llama a profetizar, para que hablemos lo que Dios nos habla en el secreto. Gente que no está en el secreto no va a profetizar, va a adivinar, va a averiguar, va a calumniar. Pero los profetas, los ministros, los siervos de Dios que estamos en comunión, hablaremos palabra de Dios, hablaremos palabra de la boca de Dios, del secreto de Dios, para que el pueblo conozca la perfecta voluntad del Señor. Así es, amada iglesia, este es el mensaje que el Espíritu Santo te está dando en esta preciosa noche. Si este mensaje ha sido de mucha bendición para ti, compártelo con cada uno de los hermanos de tu iglesia, personas, conocidos, con los que Dios te ponga en tu sentir. Somos ministros de Dios. Ayúdame a evangelizar, ayúdame a compartir el mensaje. La Biblia dice que uno sembró, el otro regó. Tú y yo sembramos y regamos, pero el Espíritu de Jehová es el que da crecimiento. La obra no es mía, no es tuya. La obra del Espíritu Santo. Esta obra del Evangelio es poderosa y Dios quiere los brazos trabajando. El cuerpo de Cristo tiene brazos, tiene dedos, tiene ojos, tiene oídos, tiene boca, tiene olfato, tiene manos, tiene pies. Es tiempo de ponernos en movimiento para predicar, para compartir el mensaje de Cristo en este tiempo final, en este tiempo crucial que estamos a las puertas del reino y del retorno de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Así es, amada iglesia del Señor. Que Dios te bendiga poderosamente, Dios te guarde. Comparte el video para bendecir a muchas almas. Ora por mi vida. Yo oraré por cada uno de vosotros. Somos miembros los unos de los otros del cuerpo de Cristo. Y es tiempo que estemos más unidos que nunca. Ese es el lema clave para la iglesia. Unidos más que nunca. Porque Cristo dijo, amados, ámense como yo los he amado. Y en esto se conocerán que ustedes son mis discípulos. La gente del mundo no conoce al cristiano por decir culú culú, por hablar lengua, por dar vuelta más que David. La gente conocerá que tú y yo somos de arriba, somos del reino de Dios, porque nos amamos los unos a los otros. Esa es la verdadera clave para que el mundo conozca que tú y yo somos del reino de los cielos, somos embajadores del reino de los cielos.
Esa es tu tarea, esa es tu demanda. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, iglesia de Cristo, Maranata, Maranata. Cristo viene, el Rey se acerca, el Mesías retorna. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Cristo.